Venezuela siempre se ha visto como un destino inigualable por sus bondades turísticas, por ese clima variopinto que nos representa. Pero ¿cómo podemos hacer de nuestro país un lugar sostenible en medio de esos altos y bajos que estamos viviendo desde hace algunos años? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en estos espacios sin censura, cara a cara, junto a mi invitada del día, Valentina Quintero, periodista, exploradora, defensora del medio ambiente. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida a Impacto Venezuela. Muy bien, Mildred, muy bien, muchas gracias. Qué bueno estar finalmente contigo aquí. Sí, bueno, después de tanto y tanto insistir, pues sé que estás muy ocupada con tus temas de turismo, que no los has dejado, has seguido, sigues apostando a nuestro país en la parte turística y eso se valora muchísimo. Por eso decidí invitarte a mi programa, porque ¿quién mejor que tú para que nos digas cómo estamos hoy en día cuando estamos a punto de finalizar el 2024 en la parte de turismo? Realmente, ¿cómo se está viviendo eso? ¿Cómo se vivió este 2024 del turismo en nuestro país? Tuvimos un buen momento porque finalmente los venezolanos que viven afuera, esos 8 millones de venezolanos que se han ido, decidieron volver, decidieron venir a hacer turismo en Venezuela. Y eso movilizó mucho, sobre todo en destinos como Canaima, Margarita, Los Roques, porque si bien no se van a venir a vivir para acá, querían traer a su familia para acá. A partir del 28 de julio todo eso se vino abajo, por lo que todos sabemos, es porque había también muchísimo temor, y existe todavía, temor de venir y que no pueda salir. Eso fue un guamazo importante para el turismo en Venezuela, para ese turismo, porque todos los extranjeros que estaban viniendo venían mucho con estos venezolanos que los traían, ¿sabes? Porque querían traer a sus familias o a sus amigos para que conocieran Venezuela, y eso fue uno de los momentos buenos que hubo. También la interconexión aérea, o sea, nosotros teníamos un poco más de interconexión aérea, siendo todavía muy deficiente, y ahora esa interconexión es bien complicada. Nosotros le pedimos visa a todo el mundo, y incluso a los venezolanos, pues tienen que sacar visa para sus hijos o para sus parejas o para sus familiares que hayan hecho en algunos otros países. En el caso del turismo interno, nosotros seguimos teniendo enormes dificultades en destinos lejanos, como Mérida, Táchira, Trujillo, en la península de Paria, en Cumaná, hacia Oriente, hacia los llanos, ni hablar de Bolívar, por las dificultades con la gasolina. Porque si bien se ha más o menos regularizado, pues tú no te atreves a agarrar carretera sin la seguridad de que vayas a conseguir gasolina. Entonces, eso ha sido un obstáculo importante, por ejemplo, en Mérida, porque Mérida siempre fue un destino de ir en carro con la familia para ir recorriendo todos los páramos. Es también un obstáculo de mucho peso a la hora de ir a la Gran Sabana, porque si bien tú puedes empezar a conseguir gasolina, te la venden en potecitos a partir de allá, pues tampoco te atreves mucho, y esa carretera que va desde Puerto Ordaz hasta El Dorado, hasta allá hasta la Gran Sabana, está en pésimas condiciones. Entonces es muy probable que pierdas cauchos durante todo el camino y que haya una dificultad importante. Nuestra interconexión aérea en Venezuela es muy deficiente. Puerto Ayacucho finalmente tiene un vuelo los viernes y otro vuelo los lunes. Lo tenía los viernes, ahora lo tienes los sábados, de sábado a lunes, entonces solamente te puedes quedar de sábado a lunes. Mérida tiene algunos vuelos, pero no suficientes. Santa Elena de Guairén es injustificable que no tenga un vuelo, porque si Santa Elena tuviera un vuelo, pues se pudiera ir para allá, y aparte de que estás allá, los operadores te atienden. Hay un problema grave con los costos. Y cuando aquí se dice que viajar por Venezuela es muy costoso y que las posadas y los hoteles, pues se van de palo con las tarifas, no es que se van de palo, es que los costos son muy altos. En ningún otro país
una posada tiene que tener una planta eléctrica, porque esa es la única manera de funcionar. Tampoco tiene que comprar camiones cisterna para tenerle agua a los huéspedes. Tampoco tiene que parir para conseguir el gas para cocinar y pagarlo a la tarifa que sea. Y tampoco tiene que tener prácticamente una estación de gasolina en su posada comprando pimpinas por todas partes para ver si sus huéspedes llegan y les garantizan la gasolina para que puedan regresar. Entonces, esos son unos costos sumados a la operación que no los tienes en ninguna otra parte y eso de verdad es un costo importante. Además que no es solamente tener una planta, sino ver después dónde consigues el gasoil, o sea, el diésel, ¿no? Sí. Ahora, Mildred, nuestra mayor fortaleza no es tanto la geografía, que sí, que tenemos una enorme variedad y bueno, lo que ya todos sabemos, es nuestra gente. Nosotros nos hemos convertido en los mejores anfitriones, porque nosotros siempre hemos tenido esa condición, pero a partir de que nos empezaron a dar tanto palo por todas partes, nosotros nos esmeramos mucho más en atender a quienes nos visitan porque valoramos infinitamente que nos visiten. Y nosotros, por ejemplo, hace un mes yo estuve en Puy Puy con mis nietos y mi hija y eso, y estuvimos 4 días o sea, en unas cabañitas en Puy Puy, eso es en la península de Paria, más allá de Río Caribe. Y en esos 4 días llegaron allá 4 grupos de turistas extranjeros, 3 en motorhome y 1 en moto, que venían recorriendo Sudamérica y todos coincidieron en la sorpresa que se habían llevado de la calidez y la atención de los venezolanos. Y también estuve con unos argentinos de la aldea por América, aquí en Caracas, y ellos decían bueno, que a ellos ya casi que les daba angustia comentar sus problemas delante de los venezolanos, porque siempre iba a haber 10 venezolanos empeñados en resolvérselo. A ellos les pasó una cosa tan insólita como que ellos estrellaron su dron en Canaima, porque todos los drones están destinados a estrellarse, y al día siguiente una persona que lo seguía ya les había dado un dron, o sea, un venezolano, pues, en alguna parte. Entonces, yo creo que esa fortaleza de nosotros, los venezolanos, como anfitriones, es lo que marca la diferencia y lo que nos va a permitir, aún en medio de todas las dificultades, lograr convertir a Venezuela en el gran destino de turismo sostenible de América, pero tenemos una dificultad importante que es cómo este régimen le lleva la contraria a todos los que trabajan en turismo y quieren hacerlo mejor. Bueno, fíjate, Mintour, la última cifra que reflejó es de 1,2 millones de extranjeros que visitaron nuestro país para hacer turismo en el año 2023. Ya estamos por finalizar 2024 y no tenemos información. Bien decías que mermó ese ingreso al país después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Evidentemente hay una tensión no solamente a nivel nacional, sino internacional de lo que esté pasando aquí. La gente tiene temor de venir, no solamente el venezolano que ya no vive aquí, sino el extranjero. Pero más allá de eso también hay una ruta habilitada, tú que comentabas lo de el transporte aéreo y todo, es una ruta que se habilitó desde el mes de marzo para los rusos, o sea, directo por la mar Rusia. O sea, nuestro país está más recibiendo todos esos extranjeros que tienen alianzas con el gobierno de Nicolás Maduro, que los otros que siempre han visto esa bondad en Venezuela de sus paisajes y de su gente. Bueno, ese es el turismo que se está recibiendo principalmente en Margarita y también en Canaima, porque la puerta de entrada siempre es Margarita. Y sí, son los rusos, son los polacos. Fíjate que a partir de, o sea, cuando hubo esta explosión en Punta de Mata y se vio tan afectado el servicio eléctrico en Margarita, hubo un enorme interés por parte del régimen de resolverlo.
porque tenían a esta presencia de estos turistas extranjeros y es por eso que se resuelve. No porque hubiese una consideración especial hacia los margariteños, que no la hay. El sector privado en Margarita tiene muchos años dando sugerencias para resolver el problema eléctrico y para no tener esa dependencia de tierra firme, además con acciones muy puntuales y muy viables, como por ejemplo convertir estas plantas termoeléctricas en un funcionamiento dual, que puedan funcionar con gas y puedan funcionar con diésel. Es verdad que las plantas durarían un poco menos, pero dándoles el mantenimiento y el tratamiento adecuado pudieran hacerlo. También han propuesto una privatización del servicio eléctrico Margarita, pero bueno, nosotros sabemos siempre que el régimen ni lava ni presta la batea. Ellos no son capaces de hacerlo porque no tienen la capacidad técnica para hacerlo y creo que tampoco tienen la voluntad, pero tampoco permiten que otra gente lo haga. Y Margarita será siempre la puerta de entrada del turismo en Venezuela, porque esa ha sido, ¿sabes? Como una buena estrategia y que a partir de llegar a Margarita, a partir de allí empiecen a ir a otros sitios y así es como se está haciendo. La gente llega a Margarita y de Margarita se va para Canaima, de Margarita se va para Mérida. Hubo una época en que había unos vuelos que salían desde Margarita, iban para Mérida, iban para el Llano y terminaban en el Delta, se hacían una cantidad de circuitos. O sea, hubo una época en que de verdad en Venezuela, en los años 90 y en los principios del año 2000, en Venezuela se podía volar a cualquier parte. O sea, ¿sabes? Volabas de verdad a Puerto Ayacucho, normal, volabas a Tucupita, Había volabas a frecuencias Marina, constantes. volabas... Sí, sí, sobre todo cuando comenzó Avior con unos aviones pequeños. En esa época nosotros estábamos haciendo bitácora y nosotros volábamos a cualquier parte del país en avioncitos de 11 pasajeros, pues era perfecto. Sí. Ahora hay una cuestión que se llama marca país que la impulsa el gobierno y evidentemente ellos muestran, como lo has hecho tú durante muchos años, hasta con las uñas, porque sé y te he seguido, cómo ha sido tu recorrido explorando nuestro país, pero está bien, hay que mostrar las bondades que tiene nuestro país en la parte turística. Pero ¿has tenido la oportunidad de ver alguna actividad que promueva marca país, que esté impulsando el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Es buena? ¿Se ha visto cómo se ha percibido? ¿Cómo la has sentido? ¿Qué crees que le falte a eso? ¿O simplemente es una fachada, Valentina? Bueno, yo no participo en absolutamente nada que promueva el régimen. Sé que existe eso que se llama marca país. Sé que traen a personas del exterior para que promuevan el país. Los llevan sobre todo a destinos Como los en Roques, por ejemplo. lujosos como los Roques, que ya lo han convertido pues como en su sitio, ¿no? De estar. También los llevan a Canaima, los llevan al Alto Orinoco, los llevan a volar en helicópteros y que se lancen en paracaídas. Y bueno, es como muy notorio que son unos invitados con unos privilegios que no tendría otra gente. A mí me parece mucho más valioso los testimonios de estos viajeros que andan por carretera, que recorren toda Venezuela siendo atendidos por los venezolanos que están en una posada en Chichirivichi o que están en una posada en el Llano o que están en una posada en Puypuy o en Morrocoy, y no estos viajeros VIP que van a desconocer por completo la realidad del país, ¿no? Pero bueno, yo creo que le toca al régimen hacer esto y también pues una cosa, nosotros no seremos nunca un auténtico destino turístico hasta que esta no sea una decisión de Estado. Y siempre ha sido como una decisión de la boca para afuera, porque esto tiene que ir acompañado de otra cantidad de medidas. Un país serio
en términos de turismo, no pone tantos obstáculos para poder entrar a Venezuela y no pone tantos obstáculos para que los habitantes del país viajen por su país. Es verdad, y eso yo lo reconozco, que la seguridad ha mejorado notoriamente. Yo viajo por toda Venezuela y yo no viajo con carros blindados, yo no viajo con escoltas. Nosotros viajamos normal en los carros que nos presta Toyota, y viajamos dos personas, tres personas máximo, por lo general somos dos. Viajo también con mi hija y con Gabo y con los niñitos, y sin ningún tipo de seguridad extra que no sea viajar de día. Y nunca hemos tenido ningún problema. Lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió en una época con las alcabalas, de verdad dejó de ocurrir a partir de que se dictó esa ley en la cual tú podías grabar a las autoridades si te estaban tratando de extorsionar. Ahorita ahí funcionan otras cosas, pues funciona en Caracas a los chamos que los paran, como pasa siempre como en diciembre, donde paran a los muchachos jóvenes viendo a ver, ¿sabes?, qué pueden obtener y amenazándolos con llevárselos al helicoide, y no solamente amenazándoselos, sino llevándoselos al helicoide, y entonces allí se negocia cómo vamos a hacer para no quedarte aquí, pues. Pero en las carreteras es notorio el El cambio cambio. en la seguridad. O sea, No, y que yo todo se nunca. reconoce, ¿no, Valentina? Lo que hay que reconocer se reconoce independientemente que comulgues o no comulgues con un sistema político, pero efectivamente eso ha sido un plus importante. Sin embargo, hay otros factores como los que mencionabas anteriormente que si no se resuelven, pues es imposible que podamos seguir avanzando en la parte turística y eso es lamentable. Y aquí va mi otra pregunta: ¿por qué catalogar a Venezuela como un lugar de destino sostenible? ¿Cómo se come eso, Valentín? Mira, el turismo sostenible lo que indica es que tú no es solamente un asunto con el cuidado del medio ambiente, sino que las comunidades donde hay turismo tengan beneficio de ese turismo, donde esas comunidades no se conviertan nada más que en una gente que trabaja en los hoteles o en las posadas, sino que realmente se involucra. Eso fueron, o sea, han sido iniciativas que se han hecho en Venezuela. Por ejemplo, hubo una época en la que se hicieron las mucuposadas en el estado de Mérida, en todas las montañas andinas, donde la idea era que tú te hospedaras en las casas de los campesinos a los que se les habían dado unos créditos para que ellos pudieran tener unas habitaciones en sus casas, habitaciones que debían estar, o sea, y además que mejoraran las suyas para que no hubiera una diferencia entre las habitaciones donde se quedaba la gente y las habitaciones que tenía la familia. Se crearon un montón de rutas y eso de verdad fue una experiencia muy enriquecedora para quienes la pudimos aprovechar, y también para los campesinos, que se convirtieron en unos extraordinarios anfitriones y se dieron cuenta que eso que ellos tenían como una vida diaria, que les parecía perfectamente normal, era un privilegio y era una emoción para quienes vivían en las ciudades y nunca habían tenido una experiencia como esa. Lo mismo pasó en su momento en Los Roques, cuando iban o sea, se abrieron unos restaurancitos y cosas en algunos de los callos, y la gente iba para allá. Pasó también en Morrocoy, pasó también en Mochima. Yo sí creo en Venezuela como un gran destino de turismo sostenible en un momento, en la Gran Sabana, por ejemplo, en la época en que se podía ir y se podía llegar en carro, y no había ningún problema ni de gasolina, ni de carretera, ni de nada. Los únicos anfitriones en la Gran Sabana eran los Pemón, y los Pemón tenían abiertos sus campamentos en todos estos sitios y tenían unos ingresos que les permitían, ¿sabes?, vivir decentemente. Son los Pemón los únicos guías para ir al Roraima, y así debe ser, porque es igualito como en Canaima, son los Pemón quienes manejan las pulgadas y quienes sirven de guía para todas las excursiones. Esto ocurrió en su momento en el estado Amazonas.
En el estado Amazonas llegó a haber 10 operadores turísticos, llegó a haber 2 líneas aéreas internas en el Amazonas, Guayume y Yaguaisa, que cada una tenía entre 15 y 20 aviones que iban por todo el Alto Orinoco, iban por todos esos pueblos en vuelos regulares. Pasó también en Mérida, pasó en Los Llanos. Y bueno, nosotros somos un grupo grande que apostamos a que ese sea el turismo para Venezuela, un turismo que, que respeta a las comunidades, que las involucra para que tengan unos beneficios de esa actividad y que además respeta el medio ambiente. Esto lo puedes ver también en el río Acequias, donde se hace rafting y donde toda la gente que trabaja en el rafting es gente de esas comunidades. Eso pasa en muchísimos sitios de Venezuela, la verdad. ¿Cómo promover ese turismo sostenible en lugares o destinos turísticos de nuestro país donde están afectados por esos problemas, pero también por la minería ilegal? ¿Cómo has percibido eso también? El arco minero ha sido, o sea, ahí es donde cuando te digo que cómo es que un régimen tiene algo que se llama marca país y tiene además el arco minero. O sea, ¿sabes? Eso es una contradicción en sí mismo. Porque no, o sea, no tiene ningún sentido. Tú no puedes estar acabando con el medio ambiente, con la minería, y entonces y tener una marca país que promueve que la gente vaya a estos destinos. En el caso de Canaima, por ejemplo, en el caso de Bolívar, afortunadamente empezó a moverse de una manera permanente el turismo en Canaima y hubo muchos PEMON que pudieron empezar a trabajar el turismo y dejar la minería. Nosotros desde AETE, la Red de Turismo Sostenible, que es una agrupación a la que yo pertenezco, logramos dar un diplomado en turismo sostenible a 45 PEMON allá en Canaima y de verdad eso marcó pues una diferencia porque se creó y se sensibilizó a esa comunidad sobre lo que significaba la minería y la urgencia de eliminar la minería dentro del Parque Nacional Canaima y ocuparse solamente del turismo. Ese fue un trabajo importante. Eh, Pienso que el Amazonas en general está bastante perdido, no solamente por la minería, sino por la presencia de grupos irregulares que son los que tienen mayor, o sea, que están allí, pues, están en toda esa parte de Puerto Ayacucho y sus alrededores y en todo el Alto Orinoco. Y bueno, y entonces no solamente se maneja, no solamente es la minería, sino también el narcotráfico. Nosotros hemos estuvimos hace poco en Castillete y tuvimos un encuentro, pues, de verdad serio con estos grupos allá. O sea, que no es nada más una cosa que te dicen, O sea, lo sino que la viviste ves. en carne propia. ¿Cómo te Sí. sentiste, Valentina? Bueno, yo creo que fue la primera vez que yo sentí que de verdad estábamos en un auténtico peligro. Y Estaba bueno, acompañada. uh-huh, sí, Pues, y bueno, afortunadamente se resolvió y aquí estoy. Y gracias eso a no Dios. será nunca un obstáculo para dejar de viajar por Venezuela. Para ir finalizando, Valentina, se nos agota el tiempo. ¿Cuáles son los destinos emergentes en Venezuela que crees que tienen un gran potencial turístico y por qué? Mira, en Venezuela yo creo que deberíamos darle mucho más peso al llano, pero en el llano hubo un momento ¿sabes? Hubo bastantes campamentos, muchos de esos campamentos cerraron, sin embargo, bueno, ¿sabes? Estamos ahí como tratando, pero a mí me parece que todo el que venga para Venezuela debe ir al llano y no se debe limitar nada más a la costa y a la selva. Pienso que nosotros tenemos que rescatar el Amazonas como destino turístico, porque el Amazonas fue un destino turístico de muchísimo peso en Venezuela durante una cantidad de años y está muy abandonado.
nosotros tenemos que volver a viajar, o sea, que las familias viajen a la Gran Sabana. Nosotros Que tenemos sea que recuperar. accesible, sobre todo eso. Sí, bueno, que sea, sobre todo bueno, que esa carretera se acomode y que haya gasolina, porque Por ese eso, era quizás los turismos más económicos que había en Venezuela porque todo el mundo acampaba. Y ya, nosotros estuvimos hace poco, pero fue porque volamos de Canaima para la Gran Sabana y volé y pude ir con mis nietos y de verdad me quedé muy afectada de cómo muchísimos de esos campamentos que tenían los Pemón están muy abandonados y bueno, y entonces por supuesto esa es una gente que se ha ido para la mina. Pienso que estados que nunca habían sido turísticos, como Yaracuy, por ejemplo, como Cojedes, probablemente Barinas, hayan hecho, o sea, están haciendo esfuerzos importantes y son esfuerzos que hacen las comunidades, promoviendo sitios bueno, que quizás nunca antes se visitaron y ahora se visitan, ¿no? ¿cuáles son los 5 destinos turísticos que Valentina Quintero recomienda con los ojos cerrados para visitar Venezuela? ¿Y qué está haciendo en este momento Valentina Quintero para promover el turismo en nuestro país? El primero es la península de Paria. A mí me parece que en la península de Paria, en el estado de Sucre, están las playas más apoteósicas y genuinas de Venezuela, porque son la auténtica demostración de lo que es el trópico, que son unas playas completamente salvajes y además con selva atrás, o sea, con mucho verde. Eh, Estoy convencida, a mí me parece que la Gran Sabana bastante para mí. La, yo prefiero la Gran Sabana que Canaima, porque a mí me parece que en la Gran Sabana hay una enorme variedad en todos los saltos que puedes visitar y además tienes un contacto muy cercano con los pulmones. Yo siempre voy a ser una fiebrúa del llano, porque a mí me parece que el llano determina la libertad con esos espacios. Me parece que otro gran destino en Venezuela es el delta del Orinoco, definitivamente. Y ojalá que pudiéramos volver a la desembocadura en serio, o sea, que pudiéramos volver a mucho más allá y no solamente como por el Caño Mánamo, sino bastante más allá. Y pienso que nosotros, Castillete, tendría que ser un sitio al que pudieran entrar todos los venezolanos, porque en Castillete empieza Venezuela. Y si fotografiarse junto al Salto Ángel es una emoción, fotografiarse junto al hito número 1 es, créeme que es fascinante, porque allí es donde empieza Venezuela. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, aparte de tener mi canal de YouTube, que es en lo que estoy trabajando con mayor fortaleza, tengo mis redes. Mi canal de YouTube se llama Valen de Viaje, mi Instagram también se llama Valen de Viaje. Y además acabamos de crear Stay, que es una plataforma para, para alquiler de hospedajes temporales, pero que Mauricio, mi socio, Mauricio Mundó, me persiguió durante 2 años para hacer esto porque yo no lo quería hacer, porque a mí me parecía que era una competencia desleal con los posadas y con los hoteles que yo había promovido toda la vida. Entonces, finalmente logramos crear una plataforma donde tanto las posadas como los hoteles pueden participar, colocando allí también sus habitaciones y quizás dando unas mejores tarifas que no lo van a hacer en su operación regular, pero lo pueden hacer por acá junto con nosotros, dándole además una facilidad a esos posaderos remotos que no tienen ninguna manera de construir una plataforma de pago porque les resultaría muy costoso. Además, en Stay también apoyando a los venezolanos porque se puede pagar con pago móvil, se puede pagar con transferencias, se puede pagar con bolívares, o sea, mientras que a las otras solamente lo puedes hacer con tarjeta de crédito internacional, cosa que además también puedes hacer acá. Y ahora vamos a incluir las experiencias. En eso está enfocada Rosana da Silva, que así como yo lo que quería era que participaran los hoteles y las posadas, Rosana se metió también como socia
para que aparecieran, para que estuvieran las experiencias. Eso significa que un señor que tiene unas mulas en Mucuchíes puede estar allí y ofrecer sus servicios de paseo en las mulas en Mucuchíes, cosa que de ninguna otra manera hubiera podido hacer. Entonces, y a mí me tiene súper contenta que haya tanta gente muy joven creando contenidos de turismo y haciéndolo además muy bien en las redes y en sus canales, porque me parece que están haciendo tremendo trabajo y que llegan a un público bueno, que lo sigue y que les encanta la manera como ellos lo están haciendo. No, y Yo creo muestran la que cara bonita de nuestro país, que sí la tenemos, evidentemente, con sus absolutamente, debilidades, pero las tenemos. absolutamente. Yo creo que todos ahorita estamos como pendientes de lo que va a suceder en enero. Y eso Sí. va a determinar la manera como se comporta el turismo en Venezuela el próximo año. Valentina, muchísimas gracias por tu valioso aporte a través de Impacto Venezuela, mi programa Cara a Cara. Espero tenerte este ya año que viene, 2025, y hablar de un turismo que se está levantando, hablar de un turismo en nuestro país que estará mejor, que se va a revitalizar, que se va a recuperar. Todos apostamos a eso, pero no podemos tapar el sol con un dedo y dejar de mencionar que hay una serie de factores que influyen sobre todo en la inversión extranjera también, la falta de seguridad jurídica y todo eso, que hace como que frene un poco el tema de que se siga promoviendo un turismo sostenible en nuestro país. De corazón, muchísimas gracias por tu aporte. Muchísimas gracias, Mildred. Hasta luego. Gracias. A toda mi audiencia también, muchas gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura, cara a cara. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Información sin censura. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.